Estamos con el doctor Domingo Rondina, abogado constitucionalista y muy empapado de la problemática que está ahora inundando toda la provincia de Santa Fe. ¿Era necesario o no era necesario abrir todas las urnas? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal? Porque Mucho se vino gusto. de Santa Fe para Rosario a partir de nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esa es la pregunta. ¿Correspondía o no correspondía abrir? Porque tenemos claro que hay una decisión del Tribunal Electoral, que fue anoche a última hora, de no abrir todas las urnas si no es necesario, si no se objetan todas las urnas. Pero Claro. ¿corresponde o no corresponde? Al revés, diría yo. El tribunal habilitó mucha más apertura que la que históricamente hubo. En primer lugar, digamos que nadie se va a hacer operar si los análisis le dan bien. Y eso es lo mismo que está pasando con la apertura física de las urnas. Yo, si ustedes me dan un minuto en esta conversación, quiero contar brevemente cómo es la historia, porque la gente escucha hablar de escrutinio y por ahí no sabe de qué se habla. Cuando se termina de votar en una mesa, el presidente cuentan los votos adelante de los fiscales y labra dos actas de mesa, dos actas de presidencia, dos copias iguales, pone una en la urna que usó junto con todos los votos emitidos, cierra la urna, la vuelve a fajar, la mete en una bolsa. En esa misma bolsa, pero suelta, mete la otra acta, el acta volante. Cierra la bolsa y la manda a Santa Fe. Imaginémonos que estaban en un pueblito perdido, en Monte Oscuridad, escrutaron su mesa, mandaron la urna a Santa Fe. Al mismo tiempo hace el presidente dos telegramas con un resumen de aquella acta y se la da al empleado de correo que la pasa por fax, ese mecanismo prehistórico que sigue usando el centro cómputo, la pasa por fax con el resumen de la elección. Y en tercer lugar, expide los certificados de escrutinio fiscal, que son los que le da a cada fiscal, con lo mismo que decía el acta de la mesa, el presidente se los firma y se los firman entre ellos los fiscales. La Constitución provincial, sabiamente, considera que el documento principal es ese certificado fiscal, no los otros. Le dan más importancia que nada al certificado fiscal. Porque ¿qué pasaba? En el 62 los convencionales tenían un problema. Las urnas que mandaban ustedes de Rosario hacia la capital, las asaltaban en la ruta. Los ladrones de caminos. Los piratas del asfalto electorales, que ya los había. Sí. Entonces, asaltaban las camionetas, rompían las urnas, cambiaban las actas. Entonces, todas las elecciones se complicaba escrutarlas. Entonces, el convencional de 62 dijo, vamos a darle valor al papel que se quedó el fiscalito allá en el pueblo. Que en Monte Oscuridad él se quede atado a su acta y defienda su resultado. Ya ahí será un problema de los partidos si saben cuidar o no sus pruebas. Pero démosle importancia a ese certificado que se quedó el fiscalito de Monte Oscuridad. Bueno, llegan todas las urnas a Santa Fe. Los telegramas que hablamos en el medio son los únicos que no sirven para nada. Esos telegramas son para hacer este recuento provincial de resultados, de escrutinio web o escrutinio provisorio, que es eso que vemos el domingo a la noche. Que en base a esos telegramas se confecciona lo que vemos al lado, que es lo que estaba mal cargado según es lo que el PRO. Pero ni los telegramas ni la web sirven para nada. Lo importante es el certificado. Yo digo que eso es lo que yo digo es un ansiolítico electoral. Es el ribotril de las elecciones. Claro, Para no pasar la noche sin dormir, claro, los ciudadanos y especialmente los candidatos que están todos trastornados, les dicen más o menos cómo salió la elección. Pero es un gran boca de urna, es información pública, es para que titulen los periodistas, pero no es realmente el resultado de la elección. El resultado de la elección es el que tuvo el fiscal, el que vio el fiscalito con sus ojos en la mesa y el que ahora vamos a revisar a Santa Fe a partir del miércoles, de hoy. Bueno, llegaron las bolsas de toda la provincia, 48 horas después, se agarra la primera bolsa que vino de la mesa 1, se abre la bolsa, se saca el acta volante, esa suelta. Sí. Alrededor del funcionario del Tribunal Electoral están los 5 provinciales de los 5 partidos. Supongamos que estamos escrutando gobernador. Están los 5. ¿Qué tiene cada uno? Tiene lo que su fiscalito de Monte Oscuridad le mandó. Claro, certificado. El fiscalito le mandó la fotocopia o la fotito por WhatsApp y él tiene la copia de cómo salió Monte Oscuridad. Entonces, sacan el acta y el funcionario electoral dice, esta mesa salió 100 a 80. Sí, 180, 180, ¿todos tienen 180? Fantástico, ¿por qué vamos a abrir esta urna? Claro. Era absurda la petición de abrir todas las urnas sin necesidad. Claro. Eso tiene que ver
Primero, con desconocimiento de cómo es el proceso. Y segundo, con falta de compromiso con las instituciones santafesinas, que no son de los políticos, son nuestras, son de los ciudadanos. Y si uno alarga innecesariamente un escrutinio y escandaliza el acto eleccionario, deteriora las instituciones, y esto es con lo que no se puede jugar. Entonces, se revisó la urna, nos coincidían a todos los números. Muchachos, ni la tocamos. Volvemos a cerrar la bolsita y la guardamos para quemarla cuando terminemos. Pasamos a la siguiente mesa. La abrimos. Yo leo. Acá esta mesa salió 50-20. 50-20, 50-20. No, yo tengo 50-30. Ajá. Hubo un fiscalito que dijo que es distinto el número. Vamos a abrirla. Claro, está. Se abre la urna, se sacan los votos, se cuentan y ponemos ahora sí el número correcto. Claro. Históricamente, solo se podía abrir cuando había diferencias más menos 5. Ajá. Pero yo hice un planteo en las primarias por Frente Social y Popular de Carlos Delfrade, de Celeste Leprati, que estaban preocupados por la elección de Rosario. Hicimos un planteo pidiendo mayor flexibilidad. Sí. Y ahí el tribunal cambió el criterio histórico y nos dijo, con diferencia más menos 1 voy a aceptar apertura. Y por eso en las primarias se abrieron tantas urnas. Con diferencia más menos 1 se abrieron las urnas. Y anoche lo flexibilizó mucho más. Lo flexibilizó al máximo. Claro, por eso el representante que sale a hablar en voz del Tribunal Electoral dice con un amplio criterio de flexibilidad. Amplísimo, lo hizo mucho hincapié en amplísimo. eso. ¿Sabe claro. lo que propuso Barraguirre y lo que hizo el tribunal? Dijeron, aun cuando les coincidan todos los papeles, si ustedes ven un indicio material de irregularidad o de alteración, abran igual. Esto es, nos coinciden los números, pero hay liquid paper en el acta, hay una tachadura, hay un borrón, la abrimos. Que haya algo, no que no haya nada. Está clarísimo. Doctor, su exposición es clarísima. En ese marco, ¿le pareció desmedido, exagerado, un show lo que hicieron algunos candidatos que instalaron, sugirieron la hipótesis de fraude? Me parece que es una irresponsabilidad, porque el fraude no se puede cometer en Internet, porque Internet no vale para nada. O sea, ese escrutinio web no sirve. Entonces, decir que ahí hubo fraude es una mentira, porque eso no consagra ganadores. Es como que vos me digas que te hacen fraude, qué sé yo, en una cartita que te tiran anónima abajo de tu casa. O sea, no tiene ningún valor. Entonces, los fraudes lo que más se mostró para denunciar fraude era, por un lado, lo que cargó el escrutinio provisorio y el acta o el telegrama. Pero usted dice que ambas cuestiones no tienen validez. Qué tramposo que es eso que tiene que ver con las redes. Qué tramposo que es esas imágenes. Porque nadie muestra el acta del fiscalito. Muestran el telegrama y muestran la web. El certificado no lo muestra. Nadie muestra lo que dijo el fiscalito, porque en verdad lo que importa es lo que el fiscalito vio con sus ojos, que es lo que va a revisar ahora el definitivo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que gritar fraude es fácil, levantar las acusaciones de fraude es difícil, porque la democracia depende de que nosotros creamos como ciudadanos que nuestro voto es el que forma gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no soy un tipo que no plantee cuando tengo que plantearlo. Ustedes quizás no lo siguieron tanto acá, pero yo hace 2 años allané el Tribunal Electoral con las TOE para asegurar una urna de Tostado. ¿Pero por qué? Porque el acta de mi fiscalito de Tostado me decía una cosa que no era la que el tribunal estaba consignando. Con fundamento, digamos. Digo, cuando uno tiene pruebas materiales, otra cosa. Pero en el caso concreto, no que voy a abrir todas las urnas porque sí, porque a mí lo que me interesa es alargar el escrutinio y dejar toda la sensación de que me robaron la elección. Ese para usted fue el interés de los partidos que... Indudablemente, a ver, en un país donde nos cuesta perder al fútbol, nos cuesta perder al Mundial del Asado, nos cuesta perder, y también nos cuesta perder las elecciones. Hubo candidatos que apuntaron al corazón en este caso, porque dijeron, a mí me robaron, yo que hice tanto esfuerzo, y ese discurso se instaló también en la capital federal, con un gran desconocimiento de muchísimos periodistas de Buenos Aires que ni siquiera conocen cómo era el sistema de la boleta única en Santa Fe, ¿no? Y la dificultad del fraude. Sistema es cierto, y hay mucho show en esto, pero también yo debo decir que desde un punto de vista técnico y lo más seriamente posible, creo que la boleta única es responsable de grandes problemas que estamos teniendo en estos últimos 5 años, además de la ineficiencia, la ineptitud de la secretaria electoral Catalín. También la boleta única es un sistema de votación que genera problemas para la emisión del voto y que genera problemas en el escrutinio. Entonces, yo creo que los santafesinos tenemos que volver a pensar
nuestro sistema electoral. ¿Hace falta una reforma electoral? Eso le iba a Mire, hay preguntar. que hacer nuevas todas las cosas. Yo creo que tenemos que empezar por replantearnos las instituciones en Santa Fe, tenemos que volver a pensar en una segunda vuelta o balotaje, porque la irrupción de un tercer partido fuerte dividió mucho los votos, que históricamente Santa Fe fue bipartidista, y esto nos lleva a elegir un gobernador con el 70% de desacuerdo. Esa baja en la legitimidad de origen fuerza a ese dirigente a trabajar mucho en la legitimidad de ejercicio, esto es el consenso partidario, las políticas de adhesión popular, etcétera. Sería mejor un balotaje y a la vez mejorar el sistema institucional constitucional para que pueda haber mecanismos de participación de la oposición en las políticas de gobierno. Y después hay que afrontar las leyes electorales, la de formación de partidos, la de financiamiento, la de rendición de gastos de campaña, la de publicidad, la 9280 y su piso de 3%. Tenemos que ver si seguimos con primarias, si siguen siendo abiertas, si vamos a seguir con boleta única. Pero es necesaria una reforma constitucional. Para las primeras cosas sí, para replantearnos el tribunal electoral sí, pero para las leyes de partidos no. Pero nada se puede hacer sin consenso de las fuerzas políticas. Exacto. Y en eso tenemos que trabajar. Gustavo. Esa reforma necesaria, ¿usted cree que tendría que abarcar, como bien dice, solamente una porción de la ley? Yo creo que tenemos que barajar y dar de nuevo, agarrar de una vez por todas el toro por los cuernos y afrontar el problema del sistema electoral. Santa Fe no puede seguir siendo el hijo de la pavota en el concierto del ¿Pero no quedaría incompleta una reforma en esos términos? A mí me gustaría una reforma completa, que empiece por las reformas constitucionales necesarias para eso, que afronte todos los temas legales y que reforme también las estructuras y la logística que tienen los órganos electorales. Lo que podemos decir, doctor, es que como conclusión y apelando a su criterio más allá, como decíamos, de las cuestiones políticas y emocionales que se están barajando en los últimos tiempos, desde el punto de vista técnico, legal, el comicio fue absolutamente legal y el escrutinio va a ser absolutamente legal. Pero es que, a ver, yo no escuché, mire, yo hablo con gente de todos los partidos. Todos me hablan, me piden su consejo, me cuentan sus problemas. Nadie cuenta una anécdota de fraude en una mesa. El fraude solo se puede hacer en las mesas, que no es muy útil, salvo que vos hagas un ataque sistematizado a todas las mesas de la provincia. Claro. Nadie cuenta historias de fraude en las mesas. Bueno, Belcel dijo que encontró urnas rotas. ¿Es cierto esto? Pero eso no tiene que ver con las mesas. En todo caso, es manipulación de las urnas al llegar a Santa Fe. Y esas son las urnas que se tienen que abrir, indicio material de alteración. Bueno, ábranla y verifiquen que coincida, pero además, vos tenés, por más que la urna esté rota, vos tenés el certificado de tu fiscalito, que es lo único que vale. Entonces, dejemos de asustar a la gente con los telegramas, con la internet, y pensemos lo siguiente, vos tuviste fiscales ahí, crees en tus fiscales estaban preparados, tu fiscal te mandó lo que vio con sus propios ojos. Bueno, entonces confiemos en que tarde o temprano lo que va a prevalecer es lo que te dijo tu fiscal. Doctor, y entonces el socialismo que se atribuyó la victoria y dice que es inamovible, con los datos de sus fiscalitos, ¿le parece que es verosímil y que efectivamente no hay marcha atrás? Cada uno de los políticos tiene sus datos. Que ellos se den por ganadores o los otros salgan a bailar, qué sé yo. Mira, los políticos tienen razones que la razón desconoce. Yo no sé qué es lo que a ellos los mueve a salir a festejar, qué sé yo. Eso son cosas de la política. Técnicamente, el que gane va a ser el que el último día de escrutinio definitivo salga ganador. Tengamos paciencia y por sobre todas las cosas tengamos conciencia cívica, porque no están jugando con cosas de los políticos, están jugando con cosas de los ciudadanos, que es nuestras instituciones y el contrato social que debemos respetar después todos los días. Muchísimas gracias, doctor, ha sido clarísimo. Gracias a ustedes. Pues claro, eso está, si uno escucha a veces los mensajes que dejan los ciudadanos en los medios de comunicación, lamentablemente están muy empapados, imbuidos de este escándalo que apunta directamente al corazón.